Hermanos, la paz de Dios, un gusto volver a verles. Y el día de hoy vamos a empezar con una serie de temas. Pero esta serie de temas habla acerca de profecía, escatología. Quizá algunos conceptos que no habían escuchado, no habían conocido el significado. Pero es importante verlos y como ustedes pueden ver en su pantalla, tenemos una imagen en la cual está una estatua. Y esta estatua tiene el título de Profecía y Escatología del libro de Daniel. Y antes de empezar este estudio, no sé la verdad qué tiempo me vaya a llevar, lo vamos a ver todos los domingos por la tarde. Y me gustaría que usted, si se pierde algún material, empezara desde el inicio, porque lleva una secuencia esta serie de temas y son importantes, como toda la Biblia. Y quiero leer esta porción de la palabra de Dios que está en el libro de Daniel, en su capítulo 2, verso 45, que a la letra dice: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuza el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Lo que podemos recalcar en este pasaje bíblico es de que, sin duda, Dios ha mostrado y revelado lo que ha de acontecer en el porvenir, en un futuro quizá no muy lejano. Y para esto quiero que hagamos una oración juntos, porque el Espíritu Santo es el que revela lo que está escrito en su santa palabra. Bendito Dios, en esta hora, Señor Jesucristo, te pedimos la guianza de tu Espíritu Santo, Señor. Tú conoces, Señor, la necesidad de tu iglesia en estos momentos, Señor Jesucristo. Quizá haya muchas dudas, incertidumbres, Señor, pero tú, Señor, has hablado, Señor, a tus siervos. Has hablado a los profetas, Señor Jesucristo, para que ellos plasmen esto que ha llegado a nuestras manos, y podemos, Señor, escudriñarlo, podemos estudiarlo y de esta manera conocer el plan que tienes para la humanidad entera. Padre, te pedimos que tú nos sigas guiando, Señor, a través de este estudio bíblico, Señor. Te pedimos, Señor Jesucristo, que tú no dejes de hablar al corazón de los que nos ven y nos escuchan. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues antes de continuar con este estudio, les decía, encontramos que está la palabra profecía, pero también está la palabra escatología. Entonces, quiero empezar a mencionarles que la palabra profecía quiere decir que es un don sobrenatural, un don concedido solo por Dios y que permite conocer las cosas distantes o futuras, predicciones hechas en virtud de este don. Y de esta manera nosotros podemos darnos cuenta como iglesia, saber y conocer que Dios ha revelado a hombres entregados, consagrados, y de esta manera el Señor revela por medio de este don, y ellos lo han plasmado en un escrito. Y ha pasado a nuestras manos esta santa y bendita palabra, un compendio de 66 libros. Y es un mensaje que es no solamente para la iglesia, sino para la humanidad entera. También encontramos una palabra que dice escatología.
La escatología, hermanos, es una parte de la teología que se encarga de estudiar al ser humano y al universo antes y después de la extinción de la vida en la tierra o la vida después de la muerte. En este sentido, la palabra escatología es de origen griego, palabra escatos, que significa último, y logos, que expresa estudio, el estudio de las últimas cosas, de los últimos acontecimientos. La escatología estudia el destino final del individuo y el universo, así como estudia al ser humano después de la muerte. Y es de resaltar que cada región contempla una visión escatológica según sus creencias y prácticas. El origen de la profecía es importante conocerlo, porque el origen definitivo de la profecía es Dios, a través de su Espíritu Santo, ya que Él es omnisciente, y a través de esa omnisciencia Él da a conocer a los hombres tanto el futuro, ¿sí?, porque Dios conoce pasado, presente y futuro, todas las cosas eternamente. Y de esta manera podemos encontrar en este maravilloso libro de Daniel un tesoro quizá escondido para muchos, pero revelado a su iglesia. El propósito, hermanos, de la profecía es importante, porque este propósito es parte de la misión que Dios le da a su pueblo y tiene que ver con llevar su mensaje al mundo. Usted y yo tenemos que llevar ese mensaje. Este mensaje es un mensaje a través de la profecía de advertencia, un llamado al arrepentimiento y un mensaje de esperanza y buenas noticias. La profecía siempre ha sido parte de ese mensaje. No podemos hacerla a un lado, no solamente podemos concentrarnos en las bendiciones, en las promesas, sino que la profecía forma parte del mensaje de Dios. Es por eso que el día de hoy quiero empezar con un estudio profético y bíblico acerca del libro de Daniel. En sí, todo el libro de Daniel encierra un gran tesoro de enseñanza, pero me enfocaré en la visión que por medio de un sueño se le presentó al rey Nabucodonosor en Babilonia, y eso lo encontramos en el libro de Daniel capítulo 2. Pero también Daniel recibió otra revelación de parte de Dios, y esta fue la confirmación de lo previo que el Señor le había mostrado a Daniel. Y eso lo encontramos en la visión de las 4 bestias, en el libro de Daniel, en su capítulo 7. Hermanos, hoy en día, más que nunca, hay un gran temor, hay miedo e incertidumbre en la humanidad. Incluso, tristemente, en el pueblo de Dios también hay esa incertidumbre, hay esa tristeza, hay esa zozobra. ¿Y por qué digo que esto no debería de ser? El pueblo de Dios debería de conocer no solamente las promesas de Dios que están en su palabra para su iglesia, sino toda la palabra de Dios, incluyendo los tiempos finales en el cual la iglesia será arrebatada y los tiempos finales de esta humanidad en esta tierra tal cual como la conocemos. Es por eso que al desconocer, hermanos, esta verdad, muchas veces se prestan oídos a creencias o especulaciones no bíblicas de qué es lo que pasará en el futuro con la humanidad. Esto no debe alarmarnos, hablando de la profecía y escatología, sino que Dios, por medio de su palabra, advierte y prepara a su iglesia para que se mantenga
como esas vírgenes prudentes que esperaban al esposo preparadas con aceite en sus lámparas. La iglesia debe mantenerse y prepararse con sus ropas limpias y sin mancha para ese gran acontecimiento que nos narra la Escritura, ya que conociendo los tiempos a través de la palabra podemos darnos cuenta que Cristo viene muy pronto por su iglesia. Hay muchos estudios de profecía y enseñanza que tardan en darse a conocer meses enteros, pero debido a la necesidad que se presenta de angustia e incertidumbre, quiero hacerlo lo más rápido posible para que el pueblo de Dios sepa lo que ha de venir. Y para esto debemos de considerar que en el libro de Daniel es considerado por muchos eruditos el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Antes de adentrarnos al estudio de esta estatua misteriosa y a la vez maravillosa, debemos de conocer un dato importante que llamamos el tiempo de los gentiles. En esta segunda imagen usted puede ver que dice el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Y para esto, hermanos, esto es importante conocerlo en el ámbito de la profecía, porque hay muchas doctrinas que se han levantado hoy en día para decir que la iglesia tiene que gobernar en el ámbito espiritual, en el ámbito político y preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Pero eso no enseña la Biblia. La Biblia nos enseña algo distinto. Primeramente, los tiempos y las sazones u ocasiones. En el libro de los Hechos, en su capítulo 1, del verso 6 al 7 encontramos: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Y en la carta de Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 5, verso del 1 al 3, también podemos encontrar esta palabra: pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Cuando hablamos de los tiempos y las sazones u ocasiones que narra la Escritura, este término profético se refiere únicamente al pueblo de Israel. Su trato con Dios, su trato con Jehová, y no tiene ninguna relación con el tiempo profético de la iglesia. Cuando hablamos de profecía, hay profecía que va directamente y dirigida hacia el pueblo de Israel. Hay otra que también está dirigida exclusivamente a la iglesia. Por eso debemos de conocer los diferentes tiempos en los cuales la Biblia nos narra, y es para saber dónde ubicarnos. Los tiempos de los gentiles. En los tiempos de los gentiles, en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 21, verso 24, dice así: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Este periodo de tiempo en el cual Jerusalén está bajo el dominio gentil
los tiempos de los gentiles, como acabamos de ver, se refiere a un control absoluto, un control político, un control gubernamental, un control general. ¿Sobre quién? Sobre el pueblo de Israel. Recuerdan que cuando el Señor Jesús se presenta y entra a Jerusalén en esa entrada triunfal, y los profetas hablaban de que vendría y de que Él vendría a gobernar. Entonces ellos pensaban que ese era el tiempo en el cual el Señor Jesucristo iba a reinar físicamente y los liberaría de aquel yugo de esclavitud en el cual se encontraban por el Imperio Romano. Sin embargo, esto no sucedió. El Señor Jesucristo entregó su vida en una cruz, murió, se presentó con pruebas indubitables, resucitó, pero no reinó físicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? De que no es el tiempo, como veíamos en el tiempo el tiempo anterior de la plenitud, eran los tiempos y las sazones u ocasiones. Todavía no era ese tiempo. Pero sin embargo, en el tiempo de los gentiles es en el cual nos encontramos ahorita. ¿Cuándo vendrá el tiempo en el cual el Señor Jesucristo reinará plenamente en Jerusalén? Lo vamos a encontrar cuando termine el tiempo de los gentiles. También vamos a encontrar otro concepto que habla de la plenitud de los gentiles. Y también estamos viviendo la plenitud de los gentiles, como lo narra la carta a los Romanos en su capítulo 11, verso 25. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles, esta frase tiene que ver con el número de los gentiles que el Señor está añadiendo a su iglesia, y terminan cuando el Señor arrebata a su iglesia de esta tierra. La plenitud se define en términos espirituales. Cuando vemos estos conceptos, usted puede darse cuenta e identificar que la Biblia no nos está enseñando que la iglesia tenga que ocupar un cargo político para gobernar esta tierra y controlar y así evangelizar a toda la tierra. No, habla de una plenitud espiritual cuando usted y yo estamos cumpliendo la gran comisión de compartir la palabra, y como dice el libro de Hechos, y cada día se añadían a la iglesia los que habrían de ser salvos. Ese es el momento que estamos viviendo el tiempo de los gentiles, la plenitud de los gentiles, y es por eso que el pueblo de Israel ahorita no está, gobernando toda la tierra como en algún tiempo pasó. Era un pueblo escogido por Dios en el cual todas las naciones temían, ¿sí?, al Dios de Israel. ¿Cuánto tiempo será la duración del tiempo de los gentiles? Los tiempos de los gentiles comenzaron cuando el rey Nabucodonosor, emperador de Babilonia, llevó esclavizado al pueblo de Israel en el año 608 antes del Mesías, y proseguirá hasta la segunda venida del Mesías, que ocurrirá durante la batalla del Armagedón en Jerusalén. Al final del periodo de la gran tribulación, según un teólogo llamado Dante, los tiempos de los gentiles tienen este curso. El curso y carácter del poder gentil abarca desde la destrucción de Jerusalén en el año 608 a.C., cuando con la posición del remanente, que son aquellos pocos judíos que aceptan a Jesús como el Mesías prometido en este tiempo, y los sufrimientos del pueblo judío. Tribulación y gran tribulación. Mientras las naciones gentiles posean el dominio de Jerusalén a Israel, hasta que al final de la tribulación el Mesías se interponga cumpliendo sus propósitos
y para su gloria actúe en rescate y bendición de su pueblo terrenal Israel. Por eso es que en el capítulo 2 de Daniel y en el capítulo 7 de este mismo libro observamos simbólicamente la representación de los poderes gentiles. Por eso veíamos esta enseñanza del tiempo de los gentiles, la plenitud de los gentiles, porque aquí nos los está narrando en estos dos capítulos que hemos de estudiar. Y observamos, como les decía, simbólicamente la representación de los poderes gentiles que tendrán dominio sobre Jerusalén e Israel a lo largo de la historia, desde la caída del pueblo de Israel cuando fueron sometidos por este imperio babilónico, ¿sí?, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los reinos que se le presentan en sueños al rey Nabucodonosor y revelados a Daniel, juntamente con las bestias. Y entonces podemos ver y empezar a analizar la cronología, cómo, qué pueblos se levantarán, qué naciones se levantarán, cómo gobernarán, y de esa manera podemos empezar a conocer el plan divino de Dios para toda la humanidad. Estos son los reinos universales en el tiempo de los gentiles. Primero, Babilonia. Después, Imperio Medo-Persa, que sometió a Babilonia. Posteriormente, los griegos, que sometieron a los medo-persas. Después, los romanos, que sometieron a los griegos. Y después del Imperio Romano, viene el gobierno del anticristo, nuevo orden mundial. Viendo esto, analizaremos a continuación el sueño del rey Nabucodonosor. Este capítulo 2 del libro de Daniel se considera el ABC de la profecía y el fundamento de todas las visiones de Daniel. Llama la atención, hermana que nos ve, llama la atención la cronología de los hechos. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, entre los años 603 y 602 a.C., en esta época, el rey fue uno de los primeros en concebir la idea, fíjese bien, a Nabucodonosor, él estando en su cama pensando cómo seguiría gobernando este imperio babilónico. Él ya empezaba a concebir en su mente, en su corazón, y empezaba a gestar, ¿sí?, una idea de naciones unidas. Y bajo su reinado, él unificó todas las naciones de importancia en su día. Todas estas naciones le servían a él, y después de conquistar a Jerusalén y el dominio de otras naciones, pensaba en la universalidad. Ponga mucha atención en esto. Nabucodonosor ya pensaba en la universalidad y el futuro de su imperio. Lo mismo que Nimrod, pero a él no se lo permitió Dios, porque aún no era el tiempo de los gentiles, como acabamos de ver. El tiempo de los gentiles comenzó con el cautiverio del pueblo de Israel y la exportación a Babilonia. Entonces, cuando fue el tiempo de Dios, cuando fue el tiempo adecuado, entonces el Señor no permitió que Nimrod gobernara y gestara esta idea. Por eso que le destruyó a esta ciudad, y representando esta torre de Babel,
cumplidas las lenguas. Pero Nabucodonosor se le permite ver en sueños esta estatua. Puede usted ver en pantalla una estatua, quizás sea la primera vez que usted la haya visto. Y los sueños, según las costumbres, esto es importante porque para esa época tener un sueño representaba mucho. Representaba que era un mensaje de los dioses, y los expertos que estaban alrededor del rey daban las interpretaciones por lo regular. En la Biblia podemos encontrar a muchas personas que recibieron sueños de parte de Dios. El rey Nabucodonosor no fue la excepción. Se perturbó por el sueño y llamó a los sabios para que se lo explicaran. Pero cuando aparecieron delante de él los sabios, no les pide solo que le den la interpretación como era costumbre. Fíjese, antes el rey contaba su sueño y entonces ellos, haciendo uso de sus habilidades, de su quizá engaño, quizá yo quiero pensar que muchas veces engañaban la interpretación, porque como vimos, la profecía y la interpretación, la revelación genuina, auténtica, solo es de parte de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que una persona fuera del camino de Dios pueda conocer estos misterios que solo le pertenecen a Dios? Por eso ellos eran engañados. Pero esta vez Nabucodonosor les dice algo: no solo quiero que me digan la interpretación de mi sueño, quiero que me digan qué soñé. Entonces se les pone algo muy complicado, imposible humanamente a estas personas. Y al escuchar esto, los sabios le declaran lo siguiente: no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa, a ningún mago, hechicero, astrólogo o sabio. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se llena de enojo, ira e impotencia y manda a que todos los sabios fueran ejecutados. En el palacio del rey, así como millones de otros judíos deportados, se hallaba un muchacho llamado Daniel, quien también fue buscado para ser asesinado, ya que Daniel, juntamente con sus compañeros, ellos habían sido instruidos, ellos habían sido considerados también sabios. Y entonces Daniel y sus compañeros fueron incluidos en la orden de ejecución. Daniel se mantuvo calmado, todo lo contrario de los otros magos, adivinos, hechiceros, sabios. Él se encontraba tranquilo. Y él convoca a sus amigos y les dice que también los quieren matar. Él se mantiene firme, él se mantiene calmado y hace una reunión y convoca a una oración para pedir al único Dios verdadero para que les diera el sueño y la interpretación, algo imposible para nosotros los humanos. Dios no se demoró en revelar el significado del sueño. Daniel le dijo a Hiroc: no mates a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey e interpretaré el sueño que tuvo. Entonces llevaron a Daniel a la presencia del rey y éste le relata el sueño de la interpretación. Pero ¿saben? Daniel no se quedó con el crédito, sino que le dio la gloria a Dios diciendo: no hay ningún sabio, no hay ningún hechicero, no hay ningún mago ni adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Dios le ha demostrado,
Y yo se lo diré. Dios le ha mostrado a usted por medio de este sueño lo que tendrá lugar en los días venideros. Y Daniel comienza a relatar el sueño y su significado. El rey Nabucodonosor había soñado una estatua de diferentes materiales, como podemos ver en la imagen. La cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, unidos pero no mezclados. Y una roca cortada de un monte, dice la Escritura, pero no por mano, la cual desmenució el hierro, el barro, la plata y el oro. Toda esa estatua que representan los reinos desde Nabucodonosor hasta el final de los días, fueron destruidos por esa roca que cayó del cielo. Debemos notar cómo los materiales, y esto es importante en la interpretación de esta estatua, cómo los materiales van menguando tanto en calidad como en valor, pero también en fuerza. Esto significa debilidad de reinos, degeneración y ruina en estos reinos. No hay progreso, como el hombre supone que irán las cosas de mal a algo mejor, sino todo lo contrario. La Biblia nos dice lo que Dios ya ha determinado para todos los reinos de esta tierra. Al final, la roca que hiere a los reinos y las naciones serán estas desmenuzadas como paja arrastrada por el viento. Y empecemos con la cabeza. La cabeza, ¿qué significado tiene de esta estatua? Una cabeza de oro. Y podemos leer que en esta cabeza, en su capítulo 2, versos 37 y 38, dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él lo ha entregado todo en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Y le dice Daniel: tú eres aquella cabeza de oro. La cabeza de oro fino simboliza entonces al imperio babilónico. El libro de Daniel nos lo relata, y quiero resaltar para que no haya duda de la interpretación que le dio Dios a Daniel: tú eres aquella cabeza de oro. Para que veamos que la cabeza representa un imperio, un reino. Pero saben, Daniel también tuvo una visión y nos los narra en el capítulo 7. Él soñó 4 bestias. En el verso 1 y 3 del capítulo 7 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del gran mar. La cabeza de oro de la estatua fue confirmada con la visión de las 4 bestias que vio Daniel. Estas 4 bestias presentan y representan a 4
son los imperios más poderosos sobre la faz de la tierra conforme a la historia, pero que surgirían esta vez en esta visión como bestias feroces, salvajes y sanguinarias, produciendo guerras entre ellos, produciendo confusión, produciendo agitación y convulsión en aquellas naciones asentadas junto al mar Mediterráneo. La historia universal corrobora este hecho. Los imperios más importantes del mundo surgieron como siempre de la región colindante al Oriente Medio. Buscaron gobernar la Tierra Santa, en especial a Jerusalén. El mar también representa las naciones del mundo que atacan a Israel. Por eso vemos la narrativa de la Escritura que dice que salían del gran mar. Estos reinos surgían de estas naciones. Los gobiernos mundiales, salvajes, todos aquellos, como estas bestias que los representan, dominarán el mundo con una influencia bestial hasta que Cristo instaure su reino gobernado desde Jerusalén con sus santos que han de ser arrebatados, que representan a la iglesia. Y podemos ver en la siguiente imagen lo que representaba el imperio babilónico, un antiguo imperio localizado en la región central del sur de Mesopotamia. Usted puede ver y buscar qué representaba, y yo veía que era la capital, y había unos jardines colgantes, había unas cosas maravillosas, y nos damos cuenta que el oro que estaba hecha la cabeza de esta estatua representa riqueza, una riqueza incomparable. El imperio babilónico acumuló una riqueza incalculable. El imperio babilónico, también conocido como imperio caldeo, el imperio babilónico fue sucedido posteriormente por los medo-persas tras la conquista de Ciro. Podemos ver en esta siguiente imagen que la primera bestia de Daniel es un león con 2 alas. Daniel, versos 7, 4, lo acabamos de leer hace un rato. Y estos, los babilonios, veamos la similitud con esta bestia, eran temidos por su salvajismo brutal a la hora de avasallar y devorar a sus enemigos. Esta primera bestia representa al rey de las bestias y de las aves. Babilonia la poderosa, reina de las naciones. Las alas simbolizan el progreso, y cuando dice la profecía se le arrancarán las alas, habla de su caída y destrucción al final de su tiempo. Podemos ver que poco tiempo después, el rey Belsasar, sucesor de Nabucodonosor en este mismo imperio babilónico, organizó un banquete en su palacio, y como era costumbre se embriagaron sin límites. Y en ese estado de embriaguez, Belsasar ordenó que le trajesen los vasos de oro que habían sido llevados a Babilonia durante la invasión. Dichos vasos habían sido consagrados y eran utilizados por el sumo sacerdote judío en el templo de Jerusalén para realizar ceremonias en honor al Dios Todopoderoso. Pero Belsasar, con desparpajo, mandó que le sirviesen vino en esos sagrados utensilios, un acto que de inmediato desató la ira del Señor, decretando en ese momento la destrucción del imperio babilónico. Esa misma noche de octubre
del año 538 a.C. Una frase escrita por Dios mismo en la pared, quitando y dictando un ultimátum al rey de ese reino, anunciando la inminente invasión del ejército medo-persa que ya los acechaba. Daniel, en su capítulo 5, verso 25 al 28, narra lo siguiente: y la escritura que trazó en la pared Dios mismo dice: Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Jehová tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pasado ha sido por balanza y fuiste hallado falto. Uparsin o Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. En ese momento, ese imperio se desvaneció. Ese imperio fue invadido por los medo-persas. En este mapa que podemos ver en la pantalla, podemos ver los actuales países que representan todo ese imperio. Actualmente esos países son Siria, Irak, parte de Arabia Saudita, Egipto, Israel, Turquía, Líbano y Jordania. Anteriormente usted puede ver en ese mapa que tienen otros nombres, pero actualmente los países que yo les acabo de listar así es, y la capital Babilonia es actualmente Irak. ¿Se cumplió la palabra de Dios? ¿Cómo se encuentra el país de Irak en estos momentos? Avasallado, destruido. Con esto se cumplía, con estas palabras, con esa sentencia de parte de Dios, se cumplía la primera parte de la profecía anunciada por Daniel. La cabeza de oro daba lugar al surgimiento de un nuevo imperio, los medo-persas, corroborando, como predijo Jeremías, que el brillante imperio babilónico solo duraría 70 años. Dice el profeta Jeremías en su capítulo 25, verso 12: y cuando sean cumplidos los 70 años después de que Israel fue llevado cautivo a Babilonia, castigaré al rey de Babilonia. Eso ya había sido profetizado por Jeremías. Castigaré al rey de Babilonia y a aquellas naciones por su maldad. Ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y por eso decíamos, ¿dónde está Babilonia actualmente? Irak. Esto, hermanos, es impresionante. Quizá muchas veces hemos leído estos pasajes y dicen, bueno, es un relato histórico, pero no vemos el peso de la palabra de Dios. Cuando Él dice, yo quito, yo pongo, Él decreta, Él dice, Él ordena, el Señor, Dios Todopoderoso es el que hace, el único que puede hacerlo. Los hombres no podemos, no tenemos poder en nuestras palabras. Pero sin embargo, cómo a Jeremías se le mostró esta profecía. Sin embargo, cómo a Daniel, y él siendo omnisciente, conocía el corazón de Belsasar, qué es lo que haría con esos utensilios. Posteriormente, podemos encontrar el pecho y brazos de plata de esta estatua misteriosa y a la vez maravillosa, que representan al imperio medo-persa que gobernó del año 539 al 331 antes de nuestro Señor Jesucristo. El imperio medo-persa conformó grandes ejércitos a lo largo de su desarrollo histórico, incluyendo aquel que movilizó al rey Artajerjes para su exitoso ataque contra Grecia. Los historiadores griegos comentaron que el ejército persa de más de 1 millón de soldados le tomó un día entero desfilar ante el trono del rey Artajerjes, quien se encontraba a lo alto de una montaña.
este pecho y brazos de plata. Se presentan en el capítulo 2 de el libro de Daniel, verso 39. Y después de ti, le está diciendo Daniel a Nabucodonosor, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Por eso es que la cabeza de oro, y por eso ahora vemos que el pecho y los brazos son de plata, inferior en cuanto a precio, en cuanto a calidad y en cuanto a muchas cosas inferior. Este reino no sería tan poderoso como Babilonia, pero se levantaría. El pecho simboliza al imperio unido, medo-persa, y estaban unidos. Lo cual eso simboliza sus manos. Como todo a detalle el Señor va describiendo, y a lo largo de lo que vamos viendo, a lo largo de analizando esta estatua, tanto los materiales como los órganos tienen que ver en mucho. Observando el rey Artajerjes en esa colina, observando cómo pasaba uno por uno los soldados griegos vencidos y ellos habían sido tomados esclavos por su ejército. Pero eso fue antes, porque posteriormente los griegos derrotaron a los medo-persas. Después de 270 años, los medo-persas fueron vencidos por los mismos griegos en tiempos después de la famosa batalla de Arabella. Pero ese es en la siguiente parte. Ahorita estamos en el imperio medo-persa. Segunda bestia de la visión de Daniel, capítulo 7, verso 5. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. El pecho de plata en la estatua de Nabucodonosor también es representada por la segunda bestia. Los medos y los persas reunieron para dominar ambos el mundo conocido en aquella época. El imperio medo-persa, como usted lo puede ver en pantalla, es el nombre dado al imperio más extenso, imperio de los persas, el cual se extendió por los territorios de los actuales estados Irak, Irán, Turkmenistán, Afganistán, Uzbekistán, Turquía, Chipre, Siria, Líbano, Israel y Egipto. Pero también más adelante conquistaron Libia, Grecia, Bulgaria, Pakistán, Cáucaso, Sudán y Asia Central. Las grandes conquistas hicieron del imperio más grande en extensión. Hasta entonces, su existencia concluyó en el 330 a.C., cuando el último de los reyes equemenidas, Darío III, fue vencido por Alejandro Magno. Podemos ver en pantalla un mapa en el cual ellos, la lista que les acabo de nombrar, de los países actuales, usted puede tomar referencia el poder, como quizá no se duplicó, sino se triplicó. Pero una de las características de esta bestia que ve Daniel es que este oso se alzaba inclinándose de un lado más que del otro. Esta fusión representa de los medos y los persas era que uno era más dominante que otro.
Al igual que las manos que se unían, aquí vemos representado en este oso que un lomo se alzaba más. Y esto quiere decir que uno era más influyente y numeroso que el otro. Y en efecto, los medos eran más fuertes que los persas. Los medo-persas eran poderosos como el oso, pues aplastaban a sus enemigos como hormigas, puesto que por el número abrumador de sus contingentes militares invadían ciudades con multitud de soldados, mientras sus enemigos, aterrorizados por tan numerosa invasión, solo atinaban a rendirse sin necesidad de combatir. Pero este oso tiene 3 costillas en su hocico, y estas 3 costillas representan la alianza triple entre Libia, Babilonia y Egipto, acérrimos contrincantes y enemigos de los medo-persas, pero proféticamente encontramos que le dice a este oso: come. Y vemos la figura que tiene estas 3 costillas que representan a estas 3 naciones, las cuales fueron destruidas y devoradas por el oso y su fuerza. Y quiero que recapacitemos en este estudio que continuará el próximo domingo. Quiero que usted ahí en casa, en oración a Dios, escudriñe el capítulo 2 y el capítulo 7 del libro de Daniel, ya que seguiremos analizando los componentes de esta estatua y las características de estas bestias. Y si se da usted cuenta, cronológicamente nos acercamos al imperio griego, que fue también antes del imperio romano que lo sucedió, y vamos a llegar hasta nuestros días, la Unión Europea y el famoso o mal llamado nuevo orden mundial, que se está gestando en estos tiempos para preparando el camino para el anticristo. Quizá para usted esto que representa historia es un poco tedioso. Yo le pido en el amor de Dios que usted se interese, se comprometa a que usted aprenda, porque la historia tiene que ser analizada para poder estudiar lo que sigue, el futuro. Esta serie que quiero tocar, no solamente hablaremos de esta estatua, sino que hablaremos también de el tema de las 70 semanas de Daniel. Hablaremos del arrebatamiento de la iglesia antes o después de la gran tribulación, a la mitad de la tribulación, las diferentes posturas. Analizaremos también el libro de el Apocalipsis. Y entonces, no sé qué tiempo nos vaya a llevar. Yo lo estoy tratando de hacer de la manera más rápida posible, pero yo le invito a que usted escudriñe la Escritura para que juntos podamos encontrar este maravilloso mensaje de parte de nuestro Dios. Es un tema para no espantarse, es un tema para ponernos contentos, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Yo le mando un fuerte abrazo, un saludo ahí donde nos ve, y les invito a que nos siga sintonizando por esta misma página, y que Dios le bendiga a todos.